Estamos ya con Pedro José Freile, abogado, candidato a asambleísta por el Distrito Centro Norte de Quito de la Alianza 2365. Pedro José, qué gusto volver a verte. Buenos días. Bienvenido a Un Café con JJ. Noris Arroyave te saluda. Eso digo yo, Noris. Oye, qué gusto verte a los tiempos, qué bueno verte bien. Gusto estar siempre aquí en Café con JJ. De verdad qué gusto verte en tus tiempos. Por aquí andamos, por hoy. Así que bienvenido a este espacio, Pedro José. A lo que vinimos, denuncias que no has tenido apertura en medios de comunicación para poder conversar con la ciudadanía y presentar tus propuestas. ¿Qué ha pasado y a qué crees que se debe esto? Bueno, creo que se debe a lo que hemos visto todos los ecuatorianos, de lo que estamos expuestos en este tiempo. De una u otra manera hay un juego de poder que es más fuerte, más profundo y más desalmado que en otras ocasiones. Nuestra candidatura presidencial, que comenzó con una precandidatura mía, le pasé a Jan Topic, concluyó con la descalificación, creo que yo, de manera abusiva de Jan de la papeleta, y como consecuencia de eso, los medios de comunicación mainstream, sobre todo, o sea, los grandes medios de comunicación, directamente asumiendo una posición, creo que protectiva de su interés frente al poder, me han dejado saber que les preocuparía que yo llegue a hablar en contra del gobierno o sobre la descalificación de Jan, y simplemente me han cortado la posibilidad de tener entrevistas de manera explícita. Creo que este es un problema enorme que evidencia que hay una tendencia, no sé si es por pauta o es por miedo, pero que de una u otra manera definitivamente le produce un daño enorme a la participación democrática. Pero José, más allá de esta relación de poder que tienen los medios de comunicación con el gobierno de turno realmente, más allá del gobierno de Daniel Noboa, que ha demostrado tener bastante injerencia o relación, ¿de qué manera consideras tú que los medios de comunicación pueden intervenir en las decisiones previas a unas elecciones, electoralmente hablando? Yo creo que los medios de comunicación tienen la obligación de incidir en el proceso democrático, sirviendo como canal para poder, de manera informada, abrir a los electores la información que necesitan para poder elegir. La función social que tiene el medio de comunicación es vital en la democracia, ¿no? Y además de abrir medios de comunicación para advertir, por ejemplo, lo que hoy el grupo de medios de comunicación que ha hecho investigación sobre los perfiles de asambleístas nos plantea. Y eso es de evidenciar quienes no pagan impuestos o tienen conflictos con la ley. Entonces, la función de los medios de comunicación es clara, está ahí, y definitivamente no es cortarle los medios de comunicación a alguien que no es de preferencia del poder. Pedro, ya para entrar en materia de propuestas, tú estás como candidato asambleísta del Distrito Centro Quito. ¿Qué acciones desde la curul que pretendes llevar vas a poder implementar o impulsar dentro de la asamblea? Noris, los candidatos asambleístas usualmente dicen que tienen que legislar y fiscalizar, porque así es como les asesoran, pero en realidad existen tres funciones que tienen los asambleístas. Si un asambleísta o quien quiere ostentar el cargo en realidad no conoce lo que tiene que hacer, está fregado. Hay tres funciones: legislar, fiscalizar, y para mí la más importante, que incluso les da inmunidad a los asambleístas, es representar. Y siento que mi función como político liberal en este proceso es representar a Quito para devolver el poder político a los ecuatorianos en la capital. Yo voy a dar guerra, creo que mi función principal es representar a la gente para que se puedan decir las cosas que no se quieren, las que incomodan al poder, y por eso digo, mi curul será en la calle, para hacer lo que impulso, y eso es lograr que la gente pueda levantar la voz y que las fuerzas políticas encuentren un espacio para poder dialogar. Fíjate tú que en mi casa tengo una hija socialista, mi hija mayor es súper progre, mi hijo intermedio Pedro, él es apático de la política, es un científico, el tema político no le importa, y mi tercer hijo, Juan José, es un libertario. Cada uno tiene una posición diferente, y mi función como padre liberal es lograr construir la mejor versión de cada uno de ellos bajo el mismo techo. Y creo que eso es lo que pienso principalmente aportarle a la política y a la región capital
con los proyectos de ley, pero sobre todo con la representación que pienso ejercer, si Dios permite que pueda estar en la Asamblea. Ok, pero estamos, según las encuestas, por lo menos en unas elecciones bien sui generis en el tema de polarización, o sea, una polarización a la que no habíamos llegado incluso en las elecciones anticipadas que hubo. Eso de ahí hace que el escenario electoral se ponga medio complejo, que las posibilidades para algunos se reduzcan. Ustedes, dentro de sus números, ¿qué posibilidades hay de poder alcanzar el espacio que están buscando y cómo quedaría Suma dentro de esta contienda electoral? Verás, ya hay distintas versiones de números. Yo te puedo hablar dentro de mi distrito. Los mismos números que ven, digamos, las fuerzas de polarización que han compartido conmigo, de hecho, durante esta semana, porque se han acercado en aras de empezar a tender puentes y poder conversar. En el distrito en el que yo corro, por ejemplo, hay 5 asambleístas que son elegibles y la polarización sin duda puede beneficiar, según los números de ambas facciones en disputa, un poco más a la lista presidencial. Después de eso nosotros, la RC y una disputa entre las demás candidaturas, que es como se produciría la representación. Eso es mi distrito, que de pronto es distinto de otros distritos a nivel nacional. En Imbabura tenemos ventaja electoral con Lucía Pozo. En Tungurahua tenemos con Javier Meléndez también una ventaja marcada. Hay provincias en donde, digamos así, las cosas indistintamente de la polarización más o menos marcan un potencial resultado. Entonces, no puedo anticiparte, de hecho sería sumamente irresponsable decirte que vamos a tener una bancada fija. No, no lo creo. La fuerza de las circunstancias probablemente nos va a hacer llegar como una fuerza de minoría, pero creo que nos va a hacer llegar, eso sí, con una ventaja frente a otras bancadas que tal vez son de mayoría. Y eso es, fuera del coeficiente intelectual y el buen ver, como se evidencia, algo de preparación y los planes que en el fondo conocemos, más de la intención, además, de servir a construir gobernabilidad con quien sea que llegue a la presidencia de la República. Así yo iba a mi otra pregunta, Pedro José, indistintamente del candidato, del que sea presidente o presidenta y gane estas elecciones, ¿cuál es la posición de ustedes frente a un posible nuevo mandatario en torno al tema de gobernabilidad y poder trabajar en beneficio de la gente? Para nosotros la gobernabilidad es una obligación y es parte de lo que tiene que hacer la Asamblea. Tenemos muchos temas que nos gustaría impulsar, por ejemplo, el trabajo pro bono o reformas al sistema tributario para el financiamiento de partidos políticos, que por ser asuntos que tienen que ver con leyes tributarias van a pasar de ley, así no nos guste, por la iniciativa del Ejecutivo. Si queremos que los proyectos de ley que impulsamos sucedan, vamos a tener que conversar de cerca y muy de cerca con el Ejecutivo, más allá de que nuestra preferencia somos nosotros mismos. Tenemos temas que tienen que ver con seguridad o que tienen que ver con la economía popular y solidaria, que tienen que ver con el trabajo pro bono del servicio, para el servicio de las personas más desposeídas, en donde podríamos obrar solo por mayorías dentro de la Asamblea, pero obviamente nuestra intención es que el país camine hacia algún lado de manera rápida. Así que nuestra vocación siempre será la de poder construir un periodo de paz, entendiendo que esa paz depende de que no haya abuso de poder. Porque si hay abuso de poder, para eso estará la inmunidad, para levantarnos primero que nadie desde la casa. Pero José, muchos proponen crear más leyes, y realmente Ecuador es un país que tiene muchísimas leyes y en papel funcionan en teoría o deberían funcionar bien según la teoría y el concepto que fueron creados. Sin embargo, no hay una codificación, no se las ha aglomerado, hay una ley que está dispersa de otra y resulta que cuando empiezas a analizar, una tiene mucho que ver con la otra o son casi que iguales. Ese trabajo que es engorrosísimo, todavía no ha llegado una asamblea que se lo quiera echar al hombro y empezar de verdad a hacerlo. ¿Tú consideras que dentro de esta nueva asamblea hay la posibilidad de hacer eso, de codificar? Verás, la Asamblea Nacional como institución tiene cerca de 900 personas trabajando permanentemente. El trabajo de codificación es un trabajo que de hecho podría llevarse a cabo con inteligencia artificial, botando a la calle tranquilamente la mitad de los funcionarios legislativos. Entonces yo creo que ellos mismos, más allá de quienes sean los asambleístas, deberían de preocuparse de llevar a cabo esas codificaciones, que son un trabajo, digamos así, intelectualmente de tercera, y tener la lista rápido,
porque si queremos tener resultados no depende de qué asambleístas llegan, sino del buen desempeño de los funcionarios legislativos. Claro, pero si fuera así de fácil y sencillo, Es fácil, como lo créeme, estás no, no, planteando, sí, ya se lo hubiera es muy hecho. fácil. No, 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 no. En nuestro país hay demasiadas cosas simples que no se han hecho y ese es el problema. Somos un país que está subdesarrollado porque justamente las cosas obvias y las cosas simples son las que dejamos o procrastinamos colectivamente hacia adelante. Cosas tan simples como una codificación de información. Yo trabajo con cuerpos legales de 3 países en el ejercicio de mi profesión y créeme que los otros 2 países a nivel de organización de cuerpos legales, de codificación, de validación de procesos, realmente nos tienen 50 años de ventaja y es porque aquí seguimos haciendo manualmente cosas que pueden hacerse de manera automática. Fíjate tú, un contrato para la construcción de una obra mayor, como una carretera o como un aeropuerto, antes era el trabajo de 20 expertos que se llevaba a cabo en, no sé, un año. Hoy el mismo trabajo se hace con 2 abogados en 3 semanas. Esa es la relación. Entonces, las 84.325 cuerpos legales que podrían codificarse y que tienen que depurarse, en realidad son parte de un proceso que hoy no requiere ni siquiera de la contratación de un consultor, que de lo que demandan es de la voluntad administrativa, eso sí es en lo administrativo, parte de quien diablo sea que vaya a ser el CAL o el presidente de la Asamblea, de tomar la decisión de dar 15 días para que se produzca todo. Ok. Pedro, y en temas de propuestas y creación de leyes, ¿cuáles son, o una que ustedes vayan a impulsar y que consideren que es necesario y urgente implementar en este país desde la Asamblea? ¿Qué es lo que pueden hacer? Ley de concesiones, una ley de concesiones que permita que las políticas del Ejecutivo orientadas a atraer inversiones permitan que el Ecuador se beneficie del momento geopolítico en el cual se han establecido agendas de expansión, por ejemplo, la agenda oficial de Estados Unidos, que para mí es una ventaja enorme y una maravilla poder saber claramente cómo es que el tablero de las inversiones a nivel internacional van a convocarse, por ejemplo, alrededor de recursos estratégicos como el gas. Nosotros necesitamos que las inversiones en el Ecuador funcionen bajo un principio fiduciario. ¿Qué significa esto? Llega alguien que quiere invertir en un sector estratégico o en un asunto del Estado. Si al Estado, digámoslo así, reconoce que la empresa puede poner garantías económicas suficientes para empezar a hacer el trabajo de manera inmediata, le recibe la garantía y al día siguiente puede comenzar. Y si sobre el camino efectivamente no cumple regulaciones, le ejecuta las garantías. Si se demora, le ejecuta las garantías. Si no da el servicio dentro del precio que pueden pagar las personas, ejecuta siempre las garantías. Pero hoy en el Ecuador, la lógica de los procesos de alianzas público-privadas y de concesiones, le mandan primero a alguien que quiere invertir en el Ecuador a andar pagando 15, 20, 30 coimas, a caer dentro del sistema de corrupción y finalmente no se terminan haciendo inversiones, no se genera empleo, no se cobran impuestos y por lo tanto se deja desprotegido a la población en la salud, la seguridad y la educación, que son los principales motivos para que el Estado efectivamente haga algo por todos nosotros. Esta ley de concesiones es una fórmula de empleabilidad, es una solución hacia nuestras relaciones con nuestros inversionistas y es la posibilidad de posicionarnos en un entorno en donde lo que Estados Unidos quiere cerrarle las puertas a nuestra gente, nosotros podemos evitar que se vaya de la manera tan triste en la cual la decisión de emigrar sigue siendo una decisión similar a la de suicidio, una que nos convoca a pensar que no solamente es un tema de comodidad económica, sino un tema de urgencia moral para nuestro país, salvar a las personas que se van. ¿Tú te acuerdas que hace unos meses me fui al Darién, que me criticaron por ir a ver cómo estaban los migrantes? Eso para mí fue la motivación de seguir en esto, de aceptar una candidatura a la Asamblea para apoyar a Jan y estar aquí ahora con una candidatura, digamos, virtualmente solo en el territorio, pero orgulloso de hacerlo. El último día que yo volvía de allá, me encontré con 2 jóvenes, Alfredo, Ana, ambos de un barrio del norte de Quito que se llama Colinas del Norte. Es un barrio súper peligroso, pobre, y de hecho cuando regresé a buscar a su familia aquí, porque busqué a su familia, todos ya habían emigrado. Alfredo y Ana, de 17 y 15 respectivamente, fueron al Darién, perdón si se puede decir esto, ¿no? Pero habían sido objeto de violación ambos varias veces. Y ella no quería regresar, Alfredo tampoco pensaba dejarla sola, y aunque yo les ofrecí regresar, ellos continuaron un camino que
hasta ahora no sabemos hasta dónde llegó porque hemos tratado de seguir su rastro y solamente no sabemos a dónde llegaron. Ellos iban sin los coyoteros, se salieron de la fila en la que iban con los coyoteros, por lo cual solo pido a Dios que estén vivos. Cuando yo me iba a regresar me quedé con los zapatos de Alfredo, los cuales tengo hasta el día de hoy. Y él se fue con mis botas, Ana se fue descalza. Y cuando veo los zapatos que él me dejó, pienso en la resiliencia que tenemos los ecuatorianos y en la obligación que tenemos de aprender a aprovechar las circunstancias, no para después, no para cuando ya sea tarde, no para cuando continúen las deportaciones, no para sumarnos al coro de personas que exige que los Estados Unidos les dejen entrar, no. Tenemos que aprovechar la ventaja de que ellos están cerrando su economía en una movida estratégica que nos permite atraer la inversión de ellos hacia acá. Pero tenemos que hacer que sea simple ese acceso de capitales para que nuestra gente encuentre trabajo aquí. No haya más Alfredos ni más Danas yendo a morir en el Darién o en Texas, donde sea. Sí, pero Pedro José, hablar de inversión extranjera en un país en el que la inseguridad, sobre todo eso es lo que más está espantando. Y también el hecho de que el marco jurídico en este país baila en función de los actores políticos. Es que ese es el punto exactamente, Noris. Por eso la ley de concesiones a lo que ataca es un tema de seguridad. Yo lo dije en el 2021 en la campaña presidencial, mi primera aparición política. La corrupción es un asunto de seguridad nacional y es por ahí por donde empieza todo el tema. Hoy el gobierno en los niveles de control y en donde se cobra coimas, está enquistado el crimen organizado. La ley de concesiones busca quitar la discrecionalidad. Hace un rato hablamos del montón de leyes que tiene el Ecuador y sí será difícil codificar. Y yo te decía que no es difícil codificar porque para eso hay tecnología. Y de hecho lo mismo es con procesos. La ley de concesiones busca cortar la discrecionalidad de los funcionarios políticos para que no tengan posibilidad de meterse a tomar decisiones en donde es la técnica, en donde es la razón, el sentido común y la economía las que tienen que privar en favor de los ecuatorianos. Entonces, la ley de concesiones es un ejercicio de incorruptibilidad del sistema para quitar la mano de los políticos de encima de las decisiones que deben construirse para beneficio de la creación de empleo de las personas. Ok, pero te escuchaba hace un ratito que cuando me hablabas de la ley de concesiones mencionabas salud, educación, de esos sectores que son estratégicos y sensibles. Esos sectores no. Estos sectores se deben excluir. No, lo que necesitamos es crear concesiones en las áreas que producen dinero para poder alimentar de manera exclusiva desde el Estado, no solo prioritaria, sino exclusiva desde el Estado, la salud, la seguridad y la educación. Yo como liberal, me dice, oye, tú como liberal, ¿cómo dices eso? Le digo, porque como liberal en este tiempo, los liberales somos pragmáticos. Si yo quiero una población fuerte que pueda vivir inspirada en estos valores de libertad e independencia de cada uno, tengo que asegurarme de que todos puedan estar parados sobre sus propios pies. Y para eso hoy tengo que meterle toda la plata del mundo, ampliar el presupuesto y garantizar los recursos para la educación, para la salud y para la seguridad. Ya, entonces ¿qué se concesionaría según tu visión? Obras públicas, telecomunicaciones, vialidad, eléctrico. Te voy a poner un ejemplo. En mi familia, como te decía, con hija socialista, hijo escéptico, hijo libertario, que son así en mi casa, cada uno lo suyo, y mi obligación es obtener la mejor versión de cada uno. En la casa la función del hogar es darle amor a todos, ¿no es cierto? Educarlos, darnos identidad, pero cortar el jardín o pintar la cerca es algo que puedo contratar con alguien más, porque eso no es lo principal. La salud, la seguridad y la educación es el amor en la familia, es lo principal. Construir las carreteras, darnos electricidad de una manera eficiente, tener aeropuertos funcionando, tener servicios de transporte en todas partes. Esas cosas, esas son las que tengo que concesionar, porque son como hacer el jardín o pintar la cerca. Esas no son las que constituyen la razón de ser del Estado. Ya, cuando hablamos de concesiones, por ejemplo, en el tema de telecomunicaciones en Ecuador, que todavía está en negociación el nuevo contrato de concesiones que hay dentro y no se amplía el espectro. Los nuevos contratos. Exacto. Entonces, por ponerte un ejemplo, en donde tenemos ya algunos sectores estratégicos del Estado concesionados, pero que realmente hemos visto que el usuario, el ciudadano final, es el que se la faja solito frente a las grandes empresas y corporaciones. ¿Cómo regula el Estado? Para eso necesitas con autoridad. Ahí no es un tema legal, es un tema de autoridad. Ahí la Asamblea Nacional lo que tiene que hacer es fiscalizar a las autoridades de control
control, si es que no son capaces de representarnos en el ejercicio del control para la protección de los ciudadanos. Te puedo poner un ejemplo. En los contratos antiguos de las telefonías celulares se fijaron unas bandas de precios que estaban construidas para que durante muchos años se vaya subiendo el precio los reconociendo los costos del servicio de telefonía celular. Pero nunca se dijo cuándo. Entonces las compañías desde el comienzo agarraron y le subieron y le volvieron a la telefonía celular la peor y la más cara de Latinoamérica, porque realmente los operadores que tenemos en el Ecuador son una porquería. Y son carísimos, además. Son además una porquería porque son muy caros. Entonces, esto sucedió porque la autoridad, uno, redactó mal el contrato y dos, jamás se interesó en representar a la gente. Cuando una Contraloría General del Estado, una Fiscalía ejercen el control sobre un contrato, no solo respecto de la forma en la que se financia, sino principalmente de la manera en la que garantiza los derechos de quienes lo pagan, que son los usuarios, en este caso todos los ecuatorianos. Entonces aquí hay dos cosas. Uno, en la nueva contratación hay que estar de cerca de mano de expertos, lo que quiere decir que el hecho de pedir información desde la asamblea, como suelen hacer muchos asambleístas, por sí mismos no garantiza ningún resultado. Aquí hay un tema importante, de hecho, como reforma en el legislativo que queremos introducir. Cada uno de los legisladores tiene un cuerpo de asesores que son una corte de adoradores alrededor de ellos, que deberían ser reemplazados no por funcionarios permanentes, sino por funcionarios ocasionales expertos en las materias en las cuales se trabaja. Si a mí el día de mañana me pones a atender un tema de una ley de niñez y adolescencia, yo puedo tener un conocimiento general, pero necesitaría tener un experto puntualmente contratado para lidiar con ese tema a mi lado para no cometer errores. Lo mismo sería si le pones a alguien que entiende de derechos humanos al frente de tratar la fiscalización de un contrato de espectro radioeléctrico, en el cual de pronto yo podría bastarme por mí mismo. Pero sí, me gustaría tener la posibilidad de hacerlo de mejor manera para garantizar el resultado, de que no haya abuso en los precios, de que no haya abuso en los tiempos y de que se garantice oportunidad, calidad y precio en el servicio público, que es finalmente lo que le interesa a todos los ecuatorianos, que no nos roben. Entonces, ese es el tema con las telecomunicaciones. No es un tema legislativo específicamente, sino de representación. Y eso es lo que me van a ver haciendo, porque a diferencia de muchos asambleístas que van a ir a ver cómo hacen un poco de figuretis, yo tengo conocimiento para poder ejercer esto desde un punto de vista profesional del más alto nivel. Listo, Pedro José Freile, candidato a asambleísta por el distrito Centro Sur, no, por el distrito Centro Norte de Quito. Pedro que José viene Freile. a ser como el pupo de Quito, candidato por el pupo de Quito, o sea, desde el centro del mundo para todo el Ecuador. Dios permita que estemos ahí. A todos un abrazo enorme, Noris. Ojalá que esto que te he visto hoy día ocasionalmente aquí, más bien sea permanente. Se te extraña en la pantalla Gracias, gracias Pedro José. Ya te voy a te invitar. Tengo un nuevo programa, ya te voy a invitar. No estoy tan fuera de onda, no me has visto. Ya te voy a pasar por ahí donde estamos. Quédate hasta el final para que veas y te puedas conectar también en mis canales. Un abrazo y mucha suerte. El país necesita gente preparada, indistintamente de su posición ideológica.